A ver, ustedes me avisan cuando se ve la pantalla compartida. Ahora se ve. Ahí se Ahí se ve. ve. Bien. Perfecto, gracias. Eh, Gabriela, cualquier cosa que los chicos escriban ahí en el chat, si tienen alguna consulta, o sea, la consulta que tengan la pueden habilitar su micrófono sin ningún, no tengan vergüenza, nada, pueden interrumpir la clase las veces que quieran. Pueden Y levantar si la no, manito. Ahí también, por exacto, ahí si quieren, levantan la y manito. si no, claro, tienen la manito ahí, que están viendo acá, y si no, escriben en el chat, ¿sí? Te pido nada más, Perfecto. Gabriela, si hay algún mensaje en el chat, avísame porque Yo yo le cuando aviso. empiezo a compartir no veo más la pantalla acá del Meet. Perfecto. Así que vamos a arrancar entonces. A ver qué me sale. Ahí está. Bueno, primeramente, ay, eso, silencio en los micrófonos porque por ahí se acopla. Primeramente vamos a mencionar la bibliografía básica para la materia. De estos libros que ustedes ven mencionados acá, el Guyton, el primero que aparece acá, es uno, digamos, es como una Biblia, ya sea por lo grande que es el libro, por lo extenso que es, como por el contenido. Es un libro muy recomendado porque, digamos, explica la fisiología desde lo más básico, o sea, te empieza explicando un fenómeno desde el componente más pequeño y tiene una lectura muy agradable. La desventaja que tiene es que es un libro extenso, leer un tema lleva mucho tiempo, pero es muy agradable de leer y muy completo el libro. O sea, como explica el Guyton yo creo que es un libro muy recomendable para encarar la fisiología. La desventaja que tiene es que es un libro de fisiología humana, ¿sí? No obstante, para los fenómenos, digamos, generales de fisiología, sirve perfectamente. Cuando tengamos que ver ya cuestiones particulares de veterinaria, sí ya debemos irnos a otros libros, como por ejemplo el Cole, el Cunningham, el García Sacristán. Es otro libro muy completo también, el García Sacristán, que este sí es de fisiología veterinaria, es muy parecido al Guyton, aunque sí es un poquito más complejo, ¿sí? Ya la explicación está como orientada a gente que tiene una formación eh, más profunda en temas, digamos, anteriores a la fisiología, por ejemplo, porque el Guyton asume, no digo que asume, pero les explica muchos fenómenos partiendo desde la química incluso. La química o la física comienza explicando esos fenómenos para llegar después al fenómeno fisiológico. Mientras que el García Sacristán asume que nosotros ya tenemos esos conocimientos y bueno, entra un poco más de lleno en el tema puntualmente. Pero todos los libros estos son recomendables, el Dukes también, y bueno, estos otros, el Rockenbosch y el Eckert ya son un poquito más específicos, ¿no? Pero todos los libros son válidos. Acá hay otro que todavía no lo agregué, que es un libro de fisiología del medio interno, que después voy a ver si yo lo tengo digitalizado para pasarles. Y creo que en la biblioteca de la facultad está, de Copo, del doctor Copo, que era un profesor de fisiología en Corrientes, en la facultad de veterinaria. Y el tema de medio interno que vamos a arrancar viendo hoy es un tema que por ahí muchos libros de fisiología no está tan bien tratado.
Por lo tanto, digamos, ese libro exclusivo de fisiología del medio interno, digamos, es un material muy, muy interesante y también está muy bien escrito, ¿sí? Ese doctor, que es veterinario también, eh, es una persona que tiene muy buena capacidad para la escritura, para la explicación, fue un excelente docente en la cátedra, yo lo tuve como profesor, y la verdad que tiene una didáctica muy buena, o sea que es un libro muy recomendable. Vamos a ver un poquito qué es la fisiología. Es, obviamente, nos situamos en las ciencias biológicas, es una de las ramas de las ciencias biológicas, que se dedica a estudiar, obviamente, a los seres vivos, ¿sí? Las características de esos seres vivos, y más que nada se enfoca en estudiar los fenómenos, ¿no? Fenómenos físico-químicos, que modulan los mecanismos de control, de regulación, es decir, estudia todos los fenómenos metabólicos también, por así decirlo, que me van a controlar el organismo, ¿sí? El organismo que a su vez está conformado por sistemas, por órganos, por tejidos, por células, ¿no? Yendo en un orden decreciente. Entonces la fisiología estudia todos esos mecanismos de control, ¿no? Cómo operan normalmente. Yo siempre les digo, nosotros para entender la patología, es decir, cómo es, qué ocurre con el organismo cuando algo anda mal, primero tenemos que entender cómo funciona bien eso, ¿no? Entender el correcto funcionamiento para luego poder detectar las alteraciones. Es decir, si yo no sé fisiología, no puedo estudiar patología, no puedo estudiar farmacología, porque no tengo una idea de cómo es el funcionamiento del organismo. Entonces, una ciencia fundamental en la medicina. La fisiología, digamos, es una de las ciencias más amplias en contenido. Y así también, ustedes que están en veterinaria, habrán elegido esta carrera porque les gusta, les interesa la vida de los animales, les interesa la biología. La fisiología debería apasionarles porque justamente les explica cómo funciona, ¿eh? Es como cuando somos chicos, ¿no es cierto? Y bueno, en algún momento desarmamos el autito a control remoto para ver cómo funciona. Eso hace la fisiología. Nos abre los mecanismos y nos muestra cómo es su funcionamiento intrínseco, ¿sí? Responde muchas preguntas. Justamente nos saca esas inquietudes que nosotros tenemos. ¿Cómo se produce, por ejemplo, la bilis? ¿Cómo se genera y se propaga un impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, hacia un músculo que va a responder contrayéndose? ¿Cómo se generó ese impulso y cómo viajó hasta ahí? ¿Cómo se mantiene, cómo se regula el pH de la sangre? Es una característica muy importante para mantener la vida, controlar ese pH, mantener ese pH constante. Entonces la fisiología nos va a explicar cuáles son los mecanismos, si bien ustedes ya vieron algo en bioquímica, cuáles son los mecanismos que regulan ese pH, ¿sí? Que lo mantienen en rangos muy estrechos, ¿eh? Ahí en el organismo las variaciones de pH son muy pequeñas, justamente porque hay mecanismos muy bien ajustados para regular esa característica. Acá de vuelta menciono los músculos que yo ya les había comentado cuando hablamos de impulso nervioso. O sea, una vez que llega ese impulso nervioso, está bien, el músculo se contrae, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace que ese músculo se contraiga? Es decir, que cambie de tamaño. Eso también nos va a explicar la fisiología. ¿Qué es un arco reflejo? ¿Cómo se produce el arco reflejo? Por ejemplo, si alguien viene y nos quiere meter un dedo en el ojo, ¿qué hacemos nosotros? Además de querer pegarle una piña, lo primero que hacemos es cerrar el ojo, pero nosotros no pensamos previamente, ay, voy a cerrar el ojo porque me van a meter el dedo.
Eso se produce de forma refleja, justamente a través de un arco reflejo. ¿Cómo se produce eso? Eso también nos va a explicar la fisiología. Estos son ejemplos, son pequeños ejemplos. Hay muchísimas preguntas incógnitas que hoy en día, gracias digamos, a los avances de la ciencia, ya la mayoría de las preguntas están respondidas. Obviamente siempre hay preguntas que todavía no se puede hallar la respuesta, pero cada vez se avanza más. Entonces decimos, la fisiología estudia la función, ¿sí? Fíjense cómo nos centramos nosotros en la palabra función, funcionamiento, estudia, explica eso. Eso métanse en la cabeza. Fisiología nos va a hablar de funcionamiento. ¿No? ¿Y por qué nos interesa la fisiología? Como les dije yo, por el tema de que tenemos que saber cómo es el correcto funcionamiento, y también porque estudiamos al animal como un ser productivo, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de la producción, donde el animal es un transformador de materiales o sustancias naturales en alimentos. ¿Sí? Y eso también se produce mediante fenómenos fisiológicos. ¿Sí? Entonces ahí también está metida la fisiología. Algunas características así en resumen de los animales, no solo el animal doméstico, sino los animales en general. Se lo puede comparar con una máquina que tiene una arquitectura, o sea, un diseño que está evolutivamente, ¿no es cierto? Se vino perfeccionando para cumplir sus funciones de una forma muy bien integrada con todos sus componentes, con propiedades. Esos componentes del animal tienen propiedades, ahí está, muy exagerado, increíbles. Pero, por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano que se mantiene funcionando sin parar durante toda la vida de un individuo, desde que nace hasta que muere. El corazón nunca deja de funcionar, es un músculo que se está contrayendo y relajando constantemente durante toda la vida. Entonces, por un lado tiene propiedades como ser la durabilidad. Después tenemos otro ejemplo, el hígado, que es una fábrica. Una de las funciones que tiene muchas más, pero tiene como función fabricar sustancias, transformar sustancias. También, como está acá por último, junto con el riñón, también tiene una función de limpieza, de eliminar sustancias de desecho o sustancias tóxicas del organismo. Después tenemos al cerebro como componente del sistema nervioso central, que se encarga de la coordinación de las distintas funciones y actividades, o sea que hay toda una serie de componentes, cada uno con su función en particular, que en conjunto permiten justamente que esa maquinaria que es el animal funcione adecuadamente. Como ciencia, la fisiología, fíjense que estábamos hablando de que su compañera necesita tener anatomía para cursar fisio, porque justamente se basa si nosotros no conocemos la anatomía, no podemos entender los procesos fisiológicos. Necesitamos tener un conocimiento de la anatomía. De la mano de la anatomía viene la histología, ¿sí? Las estructuras de los tejidos, debemos conocer las células, cómo se relacionan entre sí, formando los tejidos, a su vez los órganos. Sin esos conocimientos no podemos entender la fisiología. La bioquímica, ¿sí? Conocer los fenómenos químicos para entender la fisiología es fundamental. Va a haber relación con la nutrición, como les dije hoy, ¿sí? Porque el animal transforma esos nutrientes que están en los alimentos en productos que después nosotros o aprovechamos nosotros o directamente les sirven al animal, ¿sí? Forman su estructura gracias a
la nutrición. Todo también depende de la genética, de esa información que está almacenada en los genes. También va a haber relación con la patología y la clínica, por lo que yo les dije hoy. Si nosotros no conocemos el funcionamiento normal de un organismo, de un órgano, de un sistema, no podemos interpretar cuándo esos están fallando, ¿sí? Entonces es fundamental la fisiología. Y la zootecnia, obviamente hay muchas otras ciencias más que se relacionan, pero acá están las principales. La zootecnia también se relaciona mucho con la fisiología, justamente por lo que les decía hoy de la producción, ¿sí? La transformación de esos nutrientes. Acá, por ejemplo, no está la física, también se relaciona mucho la física con la fisiología, lo que se me viene ahora a la memoria, y así muchas otras ciencias. Tenemos que tener en cuenta la célula para el estudio de la fisiología. ¿Sí? Sabemos nosotros que la célula es esa unidad estructural básica de los seres vivos, que tiene funciones como, por ejemplo, crecer, reproducirse, responde a los estímulos, se puede adaptar, evolucionar, asociar con otras células y lograr así diferentes funciones. O sea, tenemos células que cumplen funciones diferenciadas. Por ejemplo, la célula nerviosa, que es la neurona, tiene como función principal la transmisión de los impulsos. No sé, se me ocurre la célula del epitelio intestinal, que tiene como función absorber los nutrientes, ¿no? Y así las diferentes células cumplen distintas funciones. Y tienen todas estas características, ¿sí? Que incluso se podría decir que la célula se puede considerar como el menor ser vivo, ¿no? Porque tiene funciones que caracterizan a los seres vivos. Otra cuestión importante a considerar, porque hoy nos vamos a centrar más que nada en el medio interno, entonces por eso empezamos con células, para ir entendiendo después qué es lo que es el medio interno. Es un concepto exclusivo de la fisiología. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, todo parte de que yo creo que una de las principales teorías del origen de la vida formula de que la misma se originó en el agua, la vida se originó en el agua, y básicamente o principalmente hace referencia al agua del mar, ¿sí? Como que ahí se originaron los primeros seres vivos, y esos primeros seres vivos eran nada más y nada menos que unicelulares, o sea, eran células. Por eso, posteriormente, cuando esa célula fue evolucionando, se fue, a ver si decía acá, por ejemplo, como tenemos acá en esta anteúltima fila, se asocia con otras células. En algún momento evolutivo, esas células comenzaron a asociarse y a formar, digamos, organismos más complejos para posteriormente salir de ese medio acuático, pero siempre esa célula tuvo que mantenerse en un medio con similares características a donde se originó, ¿sí? A donde se originó la vida. Entonces, todas las células, los tejidos en el organismo se encuentran bañados en una solución acuosa, como que nosotros tomamos una porción del mar donde se originó la vida y lo aislamos. Y dentro de esa pequeña porción de mar, justamente con el agua del mar, se encuentran las células, como una burbuja donde en el interior están las células con las características, ¿sí?, de su ambiente original. Y eso es lo que se teoriza, digamos, con esto de que todas esas células en algún momento, luego de su evolución, siempre se mantienen en este medio acuoso.
Y vamos a ver enseguida que es un medio acuoso también que tiene una concentración salina determinada que es muy parecida al agua del mar. O sea que como que la evolución trató de conservar esas características iniciales del origen de la vida, ¿sí? Por ejemplo, un alveolo, ¿saben lo que es el alveolo? ¿O qué es una nefrona? El alveolo está en los pulmones, son pequeñas, así como bolsitas, ya lo vamos a ver más adelante. Son pequeñas bolsitas o sacos donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde ingresa el aire de la atmósfera, ingresa hasta ahí, el oxígeno pasa a la sangre y de la sangre pasa el dióxido de carbono al alveolo para salir con el aire expirado. Entonces, para que eso ocurra, el alveolo tiene que estar húmedo, ¿sí? No puede funcionar estando seco. La nefrona, por ejemplo, es la unidad funcional del riñón donde se produce la orina también. Estando esa estructura seca no puede funcionar, o sea, en ausencia de agua no puede funcionar. La piel seca tampoco funciona. Si bien nosotros al tacto decimos, no, mi piel está seca, pero tiene cierta humedad. Si la piel sufre un proceso de secado extremo, comienza a desprenderse, tenemos un desprendimiento celular, ¿no es cierto? Se empiezan a desprender las capas. Entonces, todo tiene que funcionar en un medio acuoso. Esa es una de las características, entonces, ya podemos ir adelantando del medio interno. Va a ser un medio acuoso para el funcionamiento de la célula. Y bueno, y esto es un poquito de lo que estuvimos hablando, de cómo fue evolucionando. De lo más sencillo, que son macromoléculas, como por ejemplo tenemos los virus o los priones, que son directamente son proteínas. Son, digamos, las formas que están ahí entre el límite entre lo vivo y lo no vivo. O sea, son las partículas más pequeñas y más simples que pueden haber, que están ahí en ese umbral. Luego pasamos a las células, ya que están más organizadas. A su vez, esas células se organizan entre sí, van formando estructuras más complejas. Tenemos determinadas células, como por ejemplo la ameba, que es una célula que puede realizar todas las funciones por sí misma, no necesita estar unida a otras células, o sea, vamos a tener organismos unicelulares. En cambio, el virus, por ejemplo, sí necesita de otro ser vivo para realizar todas las funciones. No puede cumplir con todas esas funciones, principalmente con la reproducción, ¿sí? Necesita utilizar la maquinaria de otra célula para poder reproducirse, ¿sí? El virus invade las células y utiliza su maquinaria para generar más virus, pero por sí solo no lo puede hacer. Y después sí, ya los seres más complejos, acá tenemos, no sé, por ejemplo, un mamífero, sí, ya tienen una complejidad, una organización mucho más organizada, por así decirlo, donde tenemos esas células formaron tejidos, a su vez forman órganos, los cuales combinados forman los sistemas, y son esos los que permiten que estos animales superiores puedan vivir, ¿sí? Ya es una organización mucho más compleja, digamos, es lo que está en el tope de la escala en cuanto a complejidad de la organización, ¿sí? Nosotros básicamente nos vamos a centrar en estudiar estos seres más complejos, pero analizando sus sistemas, en cómo están organizados sus sistemas.
Esa es otra cosa que les quiero decir a la hora de estudiar la fisiología. Uno, que no estudien la fisiología para rendir el examen. Estudien la fisiología, encárenla para aprenderla, porque la fisiología les va a servir. Y no lo digo porque es la materia donde yo doy clase. No es para decir que es la materia más importante. En realidad es una materia que les sirve para entender otras materias, como les dije hoy, las patologías, las diferentes patologías. También les sirve para entender, por ejemplo, la farmacología, porque la mayoría de los fármacos actúan modificando el funcionamiento del organismo. Muchos fármacos actúan de esa manera. Y si nosotros no conocemos el funcionamiento del organismo, no vamos a entender cómo funcionan los fármacos. Entonces, es una materia que requiere requiere un estudio, pero que a su vez nos permite, nos da herramientas para entender otras ciencias. Por eso es muy importante. Y también estudienla relacionando. O sea, no estudien los temas de forma aislada, sino que vayan relacionando. Es un poquito más difícil, lleva un poquito más de tiempo relacionar, pero se aprende más. Si ustedes estudian de forma aislada y de memoria, ahí sí estudiaron para el examen y después se olvidaron y no les sirve de nada. Acá este texto hace referencia a que, de acuerdo al tipo de célula y a cómo funciona esa célula, va a ser la función del organismo y a su vez del sistema. No sé, tomemos por ejemplo acá una neurona, ¿sí? Esta es una neurona, ¿sí?, que se caracteriza, obviamente tiene funciones vitales, todo eso, pero se caracteriza principalmente por la capacidad de transmitir los impulsos nerviosos, ¿sí?, que no son más que nada que impulsos eléctricos. Entonces, todos los órganos que están conformados por este tipo de células se caracterizan en esa función, ¿sí?, en la transmisión de impulsos eléctricos, ¿sí? O sea, generar y transmitir los impulsos. Acá tenemos, por ejemplo, un espermatozoide, que es una célula encargada de transmitir parte de la información genética, ¿sí? Transmitir parte, digo, porque lleva la mitad de la carga genética del nuevo ser vivo. Justamente los órganos relacionados a esta célula están caracterizados por eso, por producir estas células, por generar células cargadas de esa información genética. Por ejemplo, una célula muscular tiene la capacidad de poder contraerse, o sea, de poder variar su tamaño. Entonces, los músculos, que van a estar formados por numerosas células musculares, también van a tener esa capacidad de contraerse. Por eso es importante estudiar la célula, analizar las células y sus funciones, porque ellas nos van a determinar después el funcionamiento del órgano o sistema donde están actuando, ¿sí? Tenemos principalmente 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, los que conforman, digamos, o sea, los que están conformados por células que a su vez van a formar órganos y sistemas. El tejido epitelial, una de sus principales funciones es proteger las superficies, o sea, se encuentran en la superficie tanto externa como internas. Por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, en la luz intestinal tenemos también tejido epitelial. Y bueno, y conforman, por ejemplo, lo que sería la piel. En el exterior es un tejido muy resistente, donde su principal función es la protección, y las faneras o anexos cutáneos como los pelos, las plumas, la lana, etc. Y como ya les dije también, en las superficies internas se encuentran tapizando las mucosas
y las glándulas. Ahí, además de tener función de protección, también pueden tener otras funciones como ser absorción, bueno, a través de la piel también se produce absorción y eliminación de ciertas sustancias. Tejido conectivo principalmente, tejido conectivo donde principalmente tiene una función de asociación. Fíjense, ahí está, digamos, dando o permitiendo un mejor funcionamiento de los músculos. Por un lado permite la organización de los músculos, les da mayor resistencia, ahí tendremos los tendones y las fascias. El tejido muscular, ¿sí?, que puede estar o no asociado al esqueleto, por un lado, lo que sería el, el músculo esquelético propiamente dicho. También se encuentra en las paredes de los órganos, de algunos órganos, ¿sí?, como por ejemplo el corazón, el tubo digestivo, el útero, o sea, órganos que van a tener motilidad, porque justamente la característica principal del tejido muscular es, gracias a esa capacidad que tiene de contraerse, es decir, de cambiar de tamaño, tiene la capacidad de permitir el movimiento, ¿sí? Tanto el movimiento del ser vivo, en el caso del músculo esquelético, como el movimiento de ciertos órganos que así lo requieren, como el corazón, cuya función es bombear la sangre gracias a esos movimientos de contracción, o los movimientos del tubo digestivo eh, para producir el traslado del contenido, para que ese contenido pueda transitar todo el tracto digestivo, o por ejemplo la motilidad en el útero para permitir la expulsión del feto, del individuo por nacer en el momento del parto. ¿Eh? En el caso del tejido nervioso, que ya también lo estuvimos mencionando las neuronas, o sea, tienen la capacidad de generar y transmitir impulsos nerviosos, ¿sí? Tenemos el cerebro, la médula espinal, los nervios, los receptores. Ya vamos a ver en su momento más a fondo el tema de tejido nervioso, el sistema nervioso. Cuando veamos fisiología muscular, vamos a ir muy de la mano del sistema nervioso, porque no podemos hablar de contracción muscular sin hablar de un estímulo que origine esa contracción. Vean cómo se va relacionando todo. Acá hay una lista de los diferentes sistemas que tenemos. Acuérdense, cuando hablamos de sistemas, hacemos referencia a una asociación de distintos órganos o glándulas, ¿sí?, que van a actuar en conjunto. Por ejemplo, tenemos el sistema endocrino, que está encargado de producir y secretar hormonas, el sistema nervioso, que ya lo mencionábamos, el sistema esquelético también, que a su vez Profesor. Doctor. No se escucha, doctor. Me parece que tu micrófono se apagó o lo apagó sin querer.
Ahí vamos a esperar, chicos, porque se desconectó. Así que vamos a esperar a que se vuelva a conectar el doctor. Gracias, gracias por avisar. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, Ahora estoy de vuelta. está de vuelta. ¿Ahí se me escucha? Sí, yo lo escucho, Bien. los chicos le están Bien, escuchando. bien, Sí, gracias. sí se escucha. Sí, Ok. sí, se ve que se me cortó internet, yo no me di cuenta, yo seguía hablando como loco malo, solo como loco malo estaba. No sé dónde quedé, dónde... Ahí le digo. Está en la parte de que existen 10, la parte de los sistemas de órganos. En la número 18. Sí, 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 gracias, gracias. Ahí puse a compartir, no sé si se... A ver. Bien, ahí.
En esa. Ahora sí. Ahí se ve. Sí. Bien. ¿En qué sistema me quedé? ¿Se acuerdan? Cuando les estaba mencionando los sistemas, no sé en cuál me quedé. Les estaba nombrando nomás que hay diversos sistemas, ¿sí? Donde se asocian los órganos. ¿Se me escucha? Sí, sí, se le está escuchando, profesor. Bien, bien. ¿Se acuerdan, chicos, en qué sistema me quedé? Para no estar repitiendo de vuelta lo mismo. ¿Estaba hablando endocrino, nervioso, esquelético, muscular? ¿O ya estaba terminando esa diapositiva? Lo que les decía nomás era que estos sistemas son asociaciones de órganos. Ya se me borró. Son asociaciones de órganos donde no siempre los órganos están íntimamente relacionados entre sí. Por ejemplo, les comentaba, no sé si llegué a hablar de esto, el sistema excretor, por ejemplo. Fíjense que está compuesto por la piel, glándulas sudoríparas, pulmones, riñones, vejiga. No son órganos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, los pulmones no están relacionados con las glándulas sudoríparas. No es como, por ejemplo, con el sistema circulatorio, donde hay una relación íntima entre el corazón y los vasos sanguíneos. En este caso, no. Pero lo que pasa es que cuando hablamos nosotros de sistemas orgánicos, también por ahí nos referimos a órganos que cumplen la misma función, ¿sí? Y no precisamente están íntimamente relacionados. Como por ejemplo el sistema digestivo, que está formado por la boca, la lengua, esófago, estómago, intestino, etc. Glándulas anexas, ¿no? En este caso no hay una íntima asociación, pero sí se considera un sistema porque cumplen con esa misma función. Hablamos un poquito de historia. Mira, a ver si están. Cada tanto voy a ir mirando a ver si sigo conectado. No vamos a detenernos mucho en la historia, simplemente mostrarles o comentarles de cómo fueron evolucionando los conocimientos, ¿sí? Y eso también nos permite entender cómo fue el accionar del ser humano gracias a esas creencias, o sea, cómo fuimos evolucionando, en base a lo que nosotros creíamos que eran las cosas. Por ejemplo, en una época se creía en el geocentrismo, o sea, que el centro, en la Tierra era el centro del universo incluso, no solo del sistema solar. Después con el tiempo, eso se fue cambiando, no fue fácil aceptar el cambio, pero se pasó a la teoría heliocéntrica de Copérnico, donde él sí afirmaba que el Sol era el centro del sistema solar y los planetas, los astros giraban a su alrededor. Pero bueno, fueron teorías que se fueron imponiendo con el tiempo, incluso el día de hoy hay gente, hay grupos que creen todavía que la Tierra es plana, ¿sí? Los famosos terraplanistas. No sé si alguien acá del grupo es terraplanista o todos creen que la Tierra es redonda. No sé cómo estamos con eso. Me imagino que creen que la Tierra es redonda. Y por ahora sí. ¿No hay terraplanistas? Bueno. Feliciano medio que sí, él, pero bueno. Bueno, después vamos a conversar. Después vamos a hablar. Y bueno, después, por ejemplo, se pensaba que el agua, fíjense acá, el agua ascendía por un tubo capilar cuando nosotros hacíamos vacío por horror al vacío, porque le tenían miedo al vacío, el agua subía, ¿sí? Porque no podía haber un espacio vacío. O, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, donde en recipientes, en cajas, por ejemplo, cajones,
se colocaban trapos viejos y granos de cereales, maíz, trigo, etcétera. Se dejaba un cierto tiempo y después se observaba que aparecían insectos, gorgojos, o sea, insectos como gorgojos, ratones. Entonces se pensaba que la vida surgía de forma espontánea, ¿sí? Eso, bueno, después con el tiempo se fue comprobando que no era así. Después yo llegué hasta acá hoy, hablando solo. Esto no vamos a detenernos en cada punto porque son muchas cuestiones, pero todos fueron descubrimientos que fueron permitiendo, digamos, un mejor estudio de los distintos fenómenos en el organismo, y de eso se basó la fisiología. Por ejemplo, en la época medieval estaban los alquimistas, que eran como una mezcla entre químicos y brujos, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos realizaban ciertas reacciones químicas, pero muchas veces se le atribuía esas reacciones a cuestiones místicas. Entonces no había una separación muy clara de esas, no podemos decir ciencia, la brujería, pero entre esas creencias, ¿no es cierto? Y la química, por así decirlo. Todas estas cuestiones las estoy poniendo nomás acá que se vea para que quede en el video. Pues ustedes pueden investigar por su cuenta con estos ítems. Acá ya nos vamos acercando más a los conocimientos de los seres vivos. Por ejemplo, este señor Atwater lo vamos a usar después cuando los reciban nutrición en tercer año. Vamos a hablar de Atwater, que estudió el valor calórico de los alimentos. Muchas cuestiones, simplemente para que quede grabado acá. Son muchísimos. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito ya en lo que es el medio interno y el mantenimiento de la constancia de ese medio interno, o también llamado fijeza. La fijeza del medio interno. Entonces, surgió allá por el siglo XIX este fisiólogo francés, uno de los más importantes, digamos, en la fisiología por sus descubrimientos y por lo que implicó eso, Claude Bernard. Sí, que él dijo que la constancia del medio interno es esencial para la vida de los organismos superiores. Todavía no definimos medio interno. Ya lo vamos a definir. Y después surgió Walter Cannon, un estadounidense, y definió eso como esa constancia del medio interno como homeostasis, ¿sí? Y extendió eso a todos los seres vivos, en todos los sistemas vivos, no solo a los organismos superiores. Y también se habló de los mecanismos homeostáticos, mantener eso. Ya vamos a ir viendo cada cosa. Entonces tengamos acá presente estos conceptos. Constancia del medio interno. Mantener ese medio interno, el famoso medio interno que está acá, mantenerlo fijo o constante, es decir, con sus características constantes a lo largo del tiempo. Y acá tenemos una explicación o una definición de lo que es medio. ¿No queda muy chiquita la pantalla cuando lo tengo así, sin modo presentación? Pregunto. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que se ve bien, no sé los chicos, pero se ve bien. Sí, porque entonces así yo puedo monitorear fijarse si si estoy conectado o no, claro. Perfecto. Bien. Cualquier cosa, si no ven, me dicen. Entonces, decimos que el medio interno, o nos referimos al medio interno, como el entorno o el ambiente que le brinda todas las condiciones necesarias para que se cumplan las funciones de la materia viva, o sea, para mantener viva a la célula.
¿no? El medio interno, nosotros lo podemos comparar con el medio ambiente de la célula. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que esa célula que surgió o que se originó primariamente, cuando fue el origen de la vida, se originó en el mar, ella tenía su medio de sustento, su medio ambiente, era justamente el agua del mar, ¿sí? Y de ahí obtenía todo, obtenía las condiciones esenciales para la vida en cuanto a temperatura, humedad, a presión osmótica, a los nutrientes, recibía los nutrientes, vertía sus desechos, ¿sí? Ese era su medio ambiente. Posteriormente, cuando les dije que esas células evolucionaron, formaron organismos más complejos y luego esos organismos se independizaron, por así decirlo, de ese medio marino, de ese medio acuático, en ese organismo se conservaron esas características para que la célula siga viviendo. Y ese medio ambiente que está en el organismo que permite que la célula viva es el medio interno. O sea que, por ejemplo, nosotros, nuestro interior, el interior de nuestro cuerpo, nuestro organismo, es el medio interno. Acá dice medio externo. Entonces ya me pasé, estuve hablando de medio interno. Claro, medio externo es el que da el soporte para todas las... ¿Por qué me fui para allá? Es lo primero, está primero Sí, todo lo sí. de medio externo. Pasé, sí. Se pasó. Me pasé de las rayas. Pero bueno, hablemos del medio interno, justamente el que estamos hablando. Ahí está. Yo quería hablarles de eso, con razón no me aparecía la palabra. Entonces, acá tenemos, los animales tienen un ambiente interior, que es el medio interno. O sea, nosotros tenemos nuestro cuerpo, el interior de ese cuerpo es el medio interno, el medio ambiente de la célula, ¿sí? El cual se mantiene constante, debe mantenerse constante, ¿sí? Que es lo que formularon, por un lado, Claude Bernard y después Walter Cannon, ¿sí? Y denominó homeostasia, que es el equilibrio del medio interno, ¿sí? Eso es la homeostasia. Entonces, ese medio interno, en promedio se dice que el agua representa un 57% de la masa corporal. Eso es en promedio porque obviamente el agua va a variar de acuerdo a la edad del individuo, ¿sí? Y también al tipo de individuo. Esto es en términos generales un valor muy, muy promedio. Y esto es un esquema de lo que yo les estaba comentando hoy, ¿no es cierto? Que del origen de la vida, ¿sí? Estas células que vivían en ese ambiente acuático marino, ¿sí? Tenían una membrana que le permitía el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior, ¿no? Eso sí, hasta hoy en día ocurriendo ese intercambio entre el interior y el exterior de la célula, ¿sí? Pero ya es con ese medio interno. Estamos hablando de los seres vivos, ¿sí? Seres vivos superiores. Y bueno, y esto sí, ahora sí, hablando del medio externo. Perdón por el desliz. Pero fíjense cómo uno viene tan mentalizado con un tema que yo leí medio interno y grande acá, medio externo. Pasa que esta combinación de colores no es linda para nada, no sé por qué le puse. No, me confunde todo. Pero bueno. ¿Hay algún hincha de Boca acá o no? Sí, profesor. ¿De Boca? ¿De qué más hay? ¿De River? No hay de River. Por suerte. Por suerte. ¿De Racing?
¿Hay de los ladrones? ¿Del rey de copas hay o no? De Boca. No, del verdadero rey de copas. No hay tampoco. Bueno, espero que no se hayan dormido. El horario es medio complicado, pero ¿Van entendiendo hasta ahora los chicos? ¿Les va gustando? Hay que engancharse. ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, se ¿Sí? entiende. Sí, se entiende. Bueno. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no se nos duerman, ¿eh? No se nos duerman. Tomen algo fresquito, algo ahí para mantenerse, ¿sí? Que vamos, esto es complicado el horario, pero bueno, es el horario que nos tocó por el momento. Bueno, entonces el medio externo. El medio externo, a diferencia del medio interno que dijimos que es, vamos a rever nuevamente acá, dijimos que el medio interno es ese ambiente interior, o sea, es el interior de nuestro organismo donde vive la célula, ese es el medio interno. El medio externo es el medio ambiente que nos rodea a nosotros como seres vivos, ¿sí? O como dice acá, es el entorno. Lo que pasa que yo cuando les hablé hoy y les hablé de medio interno, esta descripción se aplica perfectamente también al medio interno, ¿sí? Porque es el entorno que brinda el soporte necesario para el cumplimiento de todas las funciones de la materia viva, ¿sí? El medio ambiente nos brinda a nosotros la luz, el calor necesario, la humedad, el agua, los alimentos, y recibe nuestros desechos, ¿sí? O sea, tiene la misma función que el medio interno, ¿sí? O sea, ocurre exactamente lo mismo. Obviamente son otras las características, pero la relación que ocurre es exactamente lo mismo, ¿no? A su vez, tanto los elementos inertes como los elementos vivos, como animales y plantas, no es que están distribuidos de una forma aleatoria, sino que hay un orden, hay una interrelación entre todos estos integrantes, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el equilibrio del ecosistema, ¿no? Donde hay una función, cada integrante cumple un rol, una función, ¿sí? Y cuando ocurre algún desequilibrio, ¿sí? Pasan cosas que tienden a mantener o a volver nuevamente ese equilibrio. Ocurren sucesos que tienden a devolver ese equilibrio del medio externo en este caso, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que estos virus que aparecen, como nosotros los seres humanos, prácticamente no tenemos algún otro factor que nos controle, estos virus o enfermedades que aparecen son mecanismos que tiene la naturaleza para controlar la población, ¿sí? Es una teoría un poco drástica, por así decirlo, pero viéndolo desde el punto de vista biológico, no es muy descabellada la explicación, ¿sí? Porque nosotros, al no tener un controlador específico, aumentamos en población, afectamos el entorno, alteramos mucho el entorno, y en algún momento la naturaleza tiende a recuperar ese equilibrio. Es un sistema que fue, digamos, que se formó gracias a ese equilibrio, gracias al mantenimiento del equilibrio. Entonces, cualquier causa que busca desequilibrar eso, tiende en su momento a ser contrarrestada. El medio externo, a su vez, puede ser acuático, ya sea agua dulce o salada, puede ser subterrestre o subterráneo, donde viven numerosos seres vivos como lombrices y gusanos, y el medio terrestre propiamente dicho, ¿sí? Con los animales que habitan en la superficie, y con la variación también de aquellos animales voladores, ¿sí? O sea que además de colonizar o poblar la superficie terrestre, también evolucionaron y desarrollaron
capacidades de volar, ¿sí? Como insectos, aves o incluso mamíferos. Incluso hay hasta algunos peces que pueden llegar a volar un cierto rango de distancia, no es muy lejos, pero también pudieron evolucionar con esa característica. Ya que estamos hablando de medio interno, de seres vivos, etcétera, tendremos que definir o caracterizar también lo que es la materia viva, o sea, de quién estamos hablando, que está en ese medio ambiente, ya sea interno o externo. Es la materia viva, o sea, ¿qué consideramos nosotros como materia viva? Es aquella que posee algunas propiedades que a su vez la van a diferenciar de otros objetos inertes. O sea, tiene ciertas características, ¿sí?, en común entre los diferentes seres vivos, algunas parecidas, otras no tan parecidas en cuanto a esas características, pero las presentan. Ahora vamos a ir viendo las propiedades. Pero lo que sí hacen es diferenciar de otros objetos o materiales que al no presentar esas características no pueden ser considerados como materia viva. Por ejemplo, algunas de las propiedades. Vamos a ir... Esto yo creo que ustedes ya lo vieron también. Lo habrán visto en algún momento en biología, en química. Una de las características que tienen el material vivo es la diferenciación, por ejemplo. Ya hablamos hoy, mencionamos las distintas células, tienen funciones diferentes. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen la función de transportar gases, los plasmocitos tienen la función de actuar en la defensa del organismo, el hepatocito tiene función, por ejemplo, de producir algunas proteínas, como en este caso el fibrinógeno, ¿sí? O sea, o como les mencioné hoy, la neurona tiene la propiedad de transmitir un impulso nervioso, o sea, son células con distintas funciones. Eso es también lo que permite la evolución, porque si todas las células tuviesen la misma función, no habría una organización más compleja. Entonces eso permite también la evolución, o sea, la organización y evolución de los seres vivos. Después también esos diferentes, de esto ya estuvimos hablando, esas diferentes células se van organizando en tejidos, órganos, sistemas, o aparatos, que es lo que ya mencionamos nosotros, no vamos a estar repitiendo mucho. Tienen propiedades de crecimiento, es decir, pueden aumentar de tamaño, aumenta su masa, ya sea por aumentar el número de células o también el tamaño de cada célula, ¿sí? Es decir, eso es el crecimiento. Se genera mayor cantidad de material y eso genera lo que se denomina como un balance nitrogenado positivo. ¿Por qué decimos nitrogenado? Porque está compuesto principalmente por proteínas y las proteínas se caracterizan por contener nitrógeno. Por eso hablamos de un balance nitrogenado positivo. Después también este material vivo realiza actividades físico-químicas que permiten que la materia viva se mantenga, que pueda vivir. Se produce, bueno, todo ello se denomina metabolismo y se produzca una renovación justamente por fenómenos de anabolismo y catabolismo, es decir, hay una constante renovación de tejido con destrucción de parte de él y generación de nuevo tejido, ¿sí? Y eso permite que ya sea los tejidos u órganos, se mantengan en buenas condiciones. Es como una renovación constante, ¿sí? Otra cosa es el metabolismo basal. Cuando le agregamos basal, ¿sí?, este es otro concepto que también vamos a ver en nutrición, es el mínimo de energía necesaria para mantener la vida, simplemente para mantener la vida, ¿no?, de un animal que está en reposo,
sin consumir alimentos, ¿sí? Simplemente en reposo, sin moverse, sin nada. Ese animal que está viviendo por vivir simplemente se encuentra en metabolismo basal. O sea, se dice que la energía que se necesita para mantener lo mínimo posible, o sea, las funciones vitales mínimas, se conoce como metabolismo basal. Y así todo representa la mayor parte de nuestro gasto energético, el metabolismo basal. Aunque no lo parezca, nosotros cuando minimizamos eso, decimos la energía mínima necesaria para mantener la vida, es la mayor parte de nuestro requerimiento energético diario, aunque así no lo parezca, ¿sí? Eso se lo lleva al metabolismo basal. O sea, mantener al animal vivo sale bastante caro energéticamente, ¿sí? Después las otras funciones demandan mucho menos energía. Otra propiedad importante que tiene la materia viva es la irritabilidad. No se refiere específicamente a enojarse, sino que simplemente a responder a estímulos, ¿sí? Eso permite la comunicación entre diferentes órganos y una coordinación también. Y eso también, por ejemplo, como dice acá, responde tanto a estímulos internos como cambios en el medio externo, ¿sí? Por ejemplo, si un animal se encuentra en un lugar con una temperatura muy calurosa o se encuentra al sol, ¿qué va a hacer ese animal? Va a buscar un ambiente más fresco, seguramente va a buscar una sombra o se va a meter al agua, porque responde a ese estímulo externo. Lo mismo con una célula muscular, por ejemplo, si recibe un estímulo nervioso, que sería eléctrico, responde contrayéndose, ¿sí? A su vez también, otra propiedad que tiene la materia viva es la motilidad, es decir, es capaz de moverse, ya sea desde una célula, una simple célula que puede realizar movimiento ameboide, ¿sí? Desde lo más simple, es decir, ir como parecida a una babosa, por así decirlo, o expulsando líquido. Después ya tenemos medios de motilidad un poquito más complejos como la natación, la reptación, a los más evolucionados como ser la locomoción terrestre o el vuelo, ¿sí? Que serían los más complejos y evolucionados medios de motilidad. Pero básicamente es una característica que tiene la materia viva. Y bueno, obviamente algo que también no podemos dejar de mencionar es la reproducción. O sea, una de las cosas que caracteriza a la materia viva es que es capaz de reproducirse, ¿sí? Además de todas las otras propiedades, es una muy importante, ¿sí? Casi exclusiva de los seres vivos, prácticamente exclusiva, ¿sí? Porque no hay otro. Por ahí muchos dicen, bueno, por ejemplo, los cristales de sal se reproducen porque se van produciendo, formando nuevos cristales, pero no es una reproducción, se va depositando material que cambia de estado y forman los cristales, ¿no? Otras características que tiene la materia viva, por ejemplo, la adaptación, es decir, poder lograr sobrevivir dentro de algunos ambientes, dentro de todo adversos, ¿sí? Dentro de ciertos límites, obviamente, ¿sí? Es decir, pueden adaptarse a condiciones cambiantes del medio, sobre todo del medio externo, ¿sí? Porque por ahí el medio interno es mucho más constante, pero el medio externo sufre cambios más abruptos y bueno, y esa materia viva puede llegar a adaptarse de cierta manera. También funciones de defensa, tanto defenderse de materiales extraños como por ejemplo también evitar pérdida de material, sobre todo pérdida de líquido. Recuerden que el agua es esencial para la vida. La memoria es otra propiedad que por ahí nosotros pasamos por alto, no lo consideramos, pero es una
una característica que permite evolucionar a los seres vivos, porque lo que hace la memoria, por un lado, permite que los animales, por ejemplo, produzcan un ahorro energético. ¿Por qué? Porque cuando el animal, por ejemplo, aprende que en un lugar tiene un determinado alimento, ¿sí? Él ya memoriza eso y no necesita estar posteriormente realizando una búsqueda muy extensa de alimento, porque él ya sabe, ya memorizó que en determinado lugar se encuentra ese alimento. Entonces va y se dirige directamente a ese sitio, ¿sí? Eso por un lado, esa es una característica de ese tipo de memoria. Pero también, por ejemplo, tenemos la memoria genética, que es la que permite propagar esa información que tenemos almacenada nosotros, ¿sí? Nosotros como animales, propagar a la descendencia y que esa descendencia tenga las mismas características que el material original, ¿sí? Ese también es otro tipo de memoria, que sería la memoria genética, ¿sí? Se acumula información en los genes. Capacidad de control y regulación. Esos son los mecanismos que ya estuvimos mencionando hoy y ahora vamos a ahondar un poquito más en ellos para ir finalizando la clase. Pero básicamente permiten mantener constante esas condiciones ante variaciones, ya sea internas o externas. Entonces el organismo, ante un intento o la presencia de una variación, lo que hace es poner en marcha esos mecanismos de regulación. Y también tenemos la propiedad de envejecimiento y muerte, o sea, no hay una vida indeterminada por parte de los seres vivos, sino que llega un momento donde, si bien esos tejidos se van renovando, llega un determinado momento donde comienzan a fallar los sistemas porque hay una programación genética donde se determina que en algún momento ese material deja de cumplir con esas funciones, ¿sí? Hay como una muerte programada, lamentablemente. Bueno, esto ya mencionamos, ¿sí? Los factores del medio externo, ya lo estoy mencionando hoy, recibimos el oxígeno, el agua, los alimentos, la temperatura, la humedad, la presión, la luz, y el medio recibe nuestras excretas. ¿Están ahí? Sí, están. Bueno. Vamos a hablar un poquito, a ver cómo sigue esto. Un poquito de los líquidos, porque justamente mencionamos que esa célula vive en un medio acuoso, y dijimos que el organismo está compuesto por una gran cantidad de agua. ¿Dónde voy a tener agua? ¿Dónde voy a tener líquidos? Voy a tener dentro de la célula, ¿sí? O sea, a nivel intracelular, voy a tener agua, y a su vez ese líquido intracelular se separa del líquido extracelular o del compartimiento extracelular gracias a la membrana celular, ¿no? A su vez, en el compartimiento extracelular yo voy a tener un espacio o líquido o fluido intersticial, es decir, es todo líquido que está por fuera de los vasos sanguíneos. Ahí tenemos el líquido intersticial y el linfático. Después tenemos el espacio intravascular o vascular nomás, ¿sí? Es decir, los líquidos intravasculares, que es todo líquido que está dentro del sistema circulatorio. Y tenemos después pequeñas cantidades de líquido que se llaman transcelulares, que están entre las células, ¿sí? Entre una célula y otra hay pequeños espacios donde hay una ínfima cantidad de líquido. Este es un esquema de lo que vimos recién.
el líquido o espacio intracelular. A su vez, tenemos el espacio extracelular, por fuera de la célula, compuesto o subdividido principalmente por el espacio vascular, dentro de los vasos sanguíneos, y el espacio intersticial por fuera de los vasos sanguíneos. En todos estos sitios hay líquidos, ¿sí? Y como esto se encuentra en un equilibrio para que se pueda mantener ese mecanismo de constancia, que se acuerdan que se llamaba homeostasis, ya vamos a ver enseguida que van a haber mecanismos de transporte, ¿no? Van a haber mecanismos de transporte a través de las membranas que separan estos espacios. Acá simplemente nos vamos a centrarnos en toda la imagen. Simplemente quiero que vean la diferencia que hay, por ejemplo, entre el espacio intracelular, ¿sí?, y el extracelular. Y básicamente basémonos u observemos la diferencia que hay entre el potasio. Fíjense qué cantidad de potasio hay en el líquido intracelular, ¿sí?, el potasio, y por fuera, tanto en el plasma como en el intersticio, predomina principalmente el sodio. Eso se logra, habrán escuchado mencionar por ahí, a un mecanismo de transporte que se llama ¿cómo? Esta diferencia entre las concentraciones de sodio y potasio. ¿Cómo se llama el mecanismo que mantiene esas diferentes concentraciones de sodio y potasio? ¿Se acuerdan? La bomba, ¿me suena o no? ¿Cómo es el mecanismo que regula el potasio y el sodio? Que mantiene estas diferencias de potasio dentro de la célula, gran cantidad de potasio dentro de la célula y gran cantidad de sodio fuera de la célula. Sí, ese le llaman la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio y potasio, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Es un mecanismo de transporte que está funcionando y que está consumiendo energía, está gastando energía, ¿sí?, para mantener esta diferencia de concentraciones dentro y fuera de la célula, ¿sí? Pero vean esta gran diferencia, ¿eh? Mucho potasio por dentro de la célula y mucho sodio por fuera, ¿sí?, y poco potasio. Y poquito sodio adentro, ¿ven? Esto después vamos a ver qué importancia tiene. Bien, y acá ya vamos a ver esto. Y ya falta poco para terminar. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos de transporte a través de membrana, ¿no? Justamente son los que me permiten mantener este equilibrio, esta homeostasis entre los diferentes compartimientos. Y también me permiten el funcionamiento de los diferentes sistemas, órganos, tejidos, ¿sí? Permiten el funcionamiento gracias al transporte de determinadas sustancias a través de la membrana. Ya llegado a su momento vamos a ir viendo que, más en específico, qué tipo de transporte vamos a ver en los diferentes sistemas, pero hoy vamos a enfocarnos genéricamente, ¿sí?, en cuáles son esos mecanismos de transporte. El primero de ellos que tenemos es la difusión, también vamos a llamarla como difusión simple, para diferenciar de la otra, donde hay un paso, vamos a ver acá con un dibujito, vamos a hablar de las dos primero, porque el dibujito habla de las dos. ¿Qué ocurre en la difusión simple? En la difusión, lo que ocurre en realidad, en la difusión, sin diferenciar la simple de facilidad, ocurre el pasaje de partículas o sustancias a través de una membrana.
de una membrana que obviamente tiene que ser permeable a esa sustancia o a ese elemento, ¿sí? Eso es la difusión. Es el pasaje de una sustancia o elemento a través de una membrana, ¿no? Este mecanismo de difusión ocurre siempre a favor de gradiente de concentración, o sea, cuando hay diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que para que haya difusión, yo de un lado tengo que tener más concentración de un determinado elemento o sustancia que del otro lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar ese elemento o sustancia hacia el lado donde yo tengo menor concentración. No sé si se entiende eso. ¿Habrán visto eso en física? Cuando pasa esa sustancia. Acá a ver qué nos dice el texto. La concentración en el interior de la célula tiene que ser menor que fuera. Eso hablando de que el pasaje va a ser de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, en este caso, donde la concentración de un determinado elemento en el interior de la célula es menor que afuera, va a ingresar desde el exterior ese elemento a la célula, por simple diferencia de concentración, ¿sí? Y como dice acá, solo funciona a favor de gradiente de concentración. Y solo se pueden disolver, o sea, solo pueden pasar por difusión simple elementos liposolubles. ¿Por qué? Porque la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿sí? O sea, únicamente pueden pasar elementos solubles en lípidos, porque se tienen que solubilizar en esa membrana para poder atravesar. Después, en el caso de la difusión facilitada, vamos a tener que hay moléculas que se llaman transportadores, pueden ser algunas moléculas propiamente dichas o pueden ser canales donde se une el soluto a ese transportador y ese mismo es transportado al interior de la célula, ¿sí? Y también funciona solamente a favor de gradiente de concentración, o sea, tiene que haber una diferencia de concentración entre uno y otro lado de la membrana. Ahí está el dibujito. Fíjense en la difusión simple, acá a la izquierda, yo tengo afuera, por fuera tengo una mayor concentración del soluto que por dentro de la membrana, ¿sí? Soluto nos referimos a las sustancias disueltas en el líquido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si este soluto es soluble en esta membrana, si es liposoluble, puede difundir a través de la misma, puede pasar por difusión simple, ¿sí? Y en el caso de la difusión facilitada, yo voy a tener transportadores de distintos formatos que atraviesan toda la membrana. Es muy esquemático esto, pero como por ejemplo canales, donde también, siempre a favor de gradiente de concentración, este soluto se une al transportador y es ingresado a la célula, pero a través del transportador. Esto se da generalmente en aquellos solutos que no son liposolubles, ¿no? Entonces esa es la simple diferencia entre difusión simple y facilitada. Que en la simple el soluto difunde directamente a través de la membrana celular, de esta bicapa lipídica, y en la facilitada hay necesidad de un transportador. Se une al transportador e ingresa, ¿sí? Y siempre es a favor del gradiente, o sea, va de donde hay mayor concentración a menor concentración. ¿Está? Después tenemos la filtración. En la filtración pasa el líquido, pasa el solvente, ¿no? Si se aplica una determinada presión hidrostática, ya sea adentro o afuera, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que va a pasar ese solvente, o sea, el componente líquido. Se produce por cambios de presión. Tiene que ser una membrana que permita el paso del líquido, y acá está, ¿sí? Tiene que ser una membrana semipermeable,
donde acá, por ejemplo, los círculos rojos más grandes representan el soluto, es decir, las partículas disueltas, y los círculos más pequeñitos, los verdes, representan el solvente, es decir, el líquido, y ante una presión ejercida de este lado de la membrana, pasa el componente líquido, pasa el solvente, ¿sí? Eso es en la filtración. Y después tenemos el transporte activo, donde es, como su nombre lo indica, transporte activo, va a tener un gasto de energía, ¿sí? Se van a utilizar transportadores, pero con consumo de energía, ¿sí? Con gasto energético. Es parecido a la difusión facilitada porque también se usan transportadores, pero en este caso el transporte activo está funcionando contra el gradiente de concentración. Es decir, que va a actuar en sentido inverso. El transporte activo va a actuar de acá adentro hacia afuera, ¿sí? Actúa en contra del gradiente y para eso necesita energía, ¿sí? Porque tiene que sacar algo contra una fuerza que está intentando meter estas partículas, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, hay una gran similitud con la difusión facilitada porque hay un transportador, pero actúa a la inversa, en sentido contrario, y eso demanda un gasto energético. Fíjense, acá está la diferencia, acá le llaman como transporte pasivo, ¿sí? Pero el transporte activo está ingresando sustancias de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Y estamos teniendo un gasto energético, hay un consumo de ATP. Mientras que en la difusión simple o facilitada, simple acá, o facilitada, está actuando a favor del gradiente, introduce sustancias, o sea, solutos, a través de la membrana, ya sea directamente o por medio de un transportador, pero a favor del gradiente. Y no hay un gasto energético, ¿sí? Y después tenemos una pequeña variante de este transporte activo, que es con gasto energético, que se llama transporte activo secundario. Este es un fenómeno muy interesante, donde acá en este extremo, bueno, vamos a empezar primero acá. Un ejemplo del transporte activo secundario es el de la absorción de glucosa a través del epitelio intestinal, ¿sí? De los enterocitos, o sea, de las células del epitelio intestinal. La absorción de glucosa, que es un azúcar simple, es un nutriente necesario para la vida del animal, ingresa al interior de la célula desde la luz intestinal, va a ingresar en contra del gradiente. Fíjense que yo adentro tengo mayor concentración de glucosa que afuera. Ingresa a través de un transportador, pero siempre y cuando a este transportador también se una una molécula de sodio. Se une un sodio, se une una glucosa, y el sodio es el que va a ingresar por gradiente de concentración. Ingresa por un transporte, por una difusión facilitada, porque es a través de un transportador, pero es una difusión, es sin gasto energético. Fíjense que tengo mucho sodio afuera y poco sodio adentro, ¿sí? Cuando este sodio está ingresando por esta difusión facilitada, arrastra a la glucosa, porque para que el transportador actúe, tienen que unirse ambos elementos, sodio y glucosa, ¿sí? Y de esta manera la glucosa sí ingresa contra el gradiente. Pero ¿por qué se llama transporte activo si acá dijimos que está habiendo una difusión, si bien es facilitada, pero sigue siendo a favor de concentración? ¿Por qué le llamamos transporte activo y secundario encima? ¿Por qué les parece? A ver. Ahí los miro. Perdón, profesor, ¿cómo dijo?
¿Por qué se llama transporte activo? Porque yo les expliqué acá. A ver, pongo más grande la imagen. La glucosa, el transporte activo se produce en este caso para que la glucosa pueda absorberse, ¿sí? Se produce una difusión facilitada del sodio. El sodio ingresa a través de un transportador a favor de gradiente. No hay gasto energético. Fíjense, acá hay más sodio. Afuera hay más sodio que adentro. Y cuando el sodio ingresa, arrastra a la glucosa, ¿sí? Y ahí sí a la glucosa la introduce en contra del gradiente. La pregunta es, ¿por qué se llama transporte activo secundario? Si acá no hay gasto energético. ¿Por qué le llamo transporte activo? No sería activo Secundario porque de la en sí glucosa. está Esa tomando, es la digamos, la pregunta. glucosa exterior. Pero ¿por qué activo? Si cuando yo digo activo me refiero a que hay gasto energético. Y ahí, como yo le mostré en la figurita, acá no está viendo un gasto energético. A ver, Oscar. ¿A nadie se le ocurre? A ver, ¿qué hay en este otro extremo acá? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué pasa acá? Y sale al exterior. Ese no es la bomba de sodio potasio, profesor. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? Sodio, Bomba, potasio. Sí. bomba de sodio. Justamente es la bomba de sodio y potasio. Fíjense qué está haciendo la bomba de sodio y potasio. Está sacando sodio del interior de la célula para lograr que acá adentro haya un gradiente negativo de sodio. ¿Para qué? Para que pueda ingresar de forma pasiva el sodio acá, sin gasto energético, ¿sí? Para que haya este gradiente, esta diferencia de sodio, que haya más sodio adentro que afuera, afuera que adentro, actúa esta bomba de sodio y potasio que saca sodio y mete potasio, ¿sí? Y está gastando energía. Fíjense que acá consume un ATP. Saca 3 sodios, mete 2 potasios, ¿sí? ¿Qué hace? Saca sodio en contra de la concentración. Si bien acá no hay gasto energético porque en este transportador no se gasta energía porque el sodio entró por diferencia de concentración y arrastró a la glucosa, para que haya esta diferencia de concentración acá, tiene que actuar esta bomba que sí gasta energía. Por eso se dice transporte activo secundario, porque el gasto energético no es acá, no es directamente en este transportador, pero sí es necesario para que funcione el transportador, porque necesito que haya un gradiente. Entonces es un gasto energético secundario. Por eso se llama transporte activo secundario. O si no, también se le llama cotransporte activo. Le voy a escribir acá si les queda. O cotransporte activo, ¿sí? Porque el gasto energético no se produce directamente acá en el portador de la difusión facilitada, sino que se produjo acá en este otro sitio. Pero que sí es necesario para que funcione todo el esquema. Entonces, hay sí un gasto energético. Indirecto, pero hay. ¿Se entiende? Para que funcione ese transporte activo, obviamente, tenemos una membrana celular que está a través de la cual se va a producir ese transporte. Los transportadores, porque en este caso son dos. La molécula que yo voy a transportar, que en este caso sería la glucosa, y la unión carrier soluto, ¿sí? Es decir, la unión
del soluto que se va a transportar al carrier, que es el transportador. Y esa unión se logra, como les dije recién, esa unión se logra de la glucosa al transportador también cuando se une el sodio, o sea, ambos tienen que unirse. Y cuando los dos están unidos, ahí recién se produce el ingreso. Pueden ingresar los dos. Este ingreso se da por cambios moleculares en el transportador, ¿sí? Cambian la conformación molecular y eso permite que ingresen ambos. Algunas cuestiones básicas, ya para ir finalizando, después nos queda por último hablar nomás de la ósmosis y ya terminaríamos. No, falta todavía. Para ir resumiendo nomás, vamos. Algunas cuestiones a considerar. La liposolubilidad que ya mencionamos de la sustancia a transportar, ¿sí? Cuanto más liposoluble sea ese soluto, más fácil va a atravesar la membrana. En el caso de que esa solubilidad no sea muy buena o no exista directamente, van a haber transportadores que permiten o facilitan el transporte a través de membrana, que sería la difusión facilitada. También el tamaño de los poros, o sea, cuanto mayores son esos poros, o también llamados porinas, porque son proteínas que forman como un poro, también ingresa más fácilmente el soluto. Obviamente también el tamaño de la molécula que va a atravesar, ¿sí? O por ejemplo cuando esos solutos se unen a otras moléculas, por ejemplo los iones que se unen con moléculas de agua, eso aumenta el tamaño particular, digamos, y eso dificulta el ingreso a través de los poros, o también las cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas eléctricas también condicionan, digamos, el pasaje, no solo en sí la partícula, sino la carga eléctrica. Y por último, como otro medio, no es en realidad un medio de transporte, pero sí es un fenómeno en el cual atraviesa el solvente a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Que permite solo el paso del líquido, y en este caso el pasaje se produce de donde yo tengo menor concentración de el soluto a donde tengo mayor concentración. O sea, el agua va a pasar, o sea, el solvente va a pasar de acá a acá, ¿sí? De donde hay menos concentración de soluto, de partículas, a donde hay más concentración. ¿Para qué? Para equilibrar la relación entre soluto-solvente. Fíjense acá que yo tengo la misma cantidad de líquido, pero de un lado tengo poca concentración de soluto y obviamente una gran cantidad de solvente en relación al soluto, y acá al revés, tengo una gran concentración de soluto. Entonces, ¿qué ocurre? El líquido pasa a través de la membrana semipermeable, una membrana que no permite que pasen las partículas, solamente el agua, y se equilibra la concentración de soluto solvente en ambos lados. Fíjense que más o menos la distancia entre cada partícula a ambos lados de esta membrana semipermeable es similar, ¿sí? Eso se logra con este mecanismo de la ósmosis, ¿no? Y acá una cosa interesante de mencionar para ir hablando, seguramente ya conocen, escucharon hablar de los líquidos hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Se habla de líquidos isotónicos, aquellos que tienen la misma presión osmótica que el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo tiene una presión osmótica similar a una solución con 9 por 1000 de cloruro de sodio, o 0,9% de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, todas las soluciones que tengan esa misma concentración que el plasma sanguíneo son los líquidos isotónicos.
¿Mm? Los líquidos hipotónicos son los que tienen una menor presión osmótica que el plasma sanguíneo, y los líquidos hipertónicos al revés, tienen una mayor presión osmótica. Por ejemplo, acá está el suero fisiológico, el famoso suero, que es isotónico, tiene una concentración de cloruro de sodio de 9 por mil. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco una célula, supongamos la célula de la sangre, la principal, el glóbulo rojo, la exponemos a una solución hipotónica? ¿Qué va a pasar con esa célula frente a esa solución hipotónica? Yo voy a tener menor concentración de soluto por fuera que por dentro de la célula. Entonces, por ósmosis, el agua va a ingresar a la célula, esa célula se va a hinchar y se va a expandir e incluso puede llegar a estallar. ¿Sí? Eso ocurre frente a una solución hipotónica. ¿Sí? Se produce una hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos, si ese grado de hipotonicidad es muy marcado. Caso inverso, si yo introduzco a esa célula en un líquido hipertónico, que tiene una mayor concentración de soluto, ¿qué va a ocurrir? El líquido que está dentro de la célula va a salir de la misma, se va a ir al exterior, y la célula como que se retrae, y porque pierde líquido. Ese es el comportamiento que van a tener las células ante esas soluciones. Y ahora sí, para terminar, ¿cómo venimos? ¿Están muy cansados? ¿Estamos para un temita más? ¿O ya está por hoy? Ya estamos prácticamente en 2 horas de clase. Como usted quiera, profesor, no hay drama. Yo no los quiero cansar tampoco, no los quiero atorar mucho, ¿no? Si ustedes también, damos un... ¿Cómo? No escuché nada. Profesor, una consulta, ¿y este va a ser nuestro horario de clase normalmente? Y tentativamente sí, por ahora, por el primer cuatrimestre. Podemos sí negociarlo para que sea un poquito más tarde, porque me dijeron que ustedes a la mañana tienen genética, creo, ¿o no? Sí, hoy a la mañana tuvimos genética, sí. Bien. Por la mañana no podemos porque ustedes tienen genética y yo también doy nutrición a la mañana. Lo que sí a la tarde, podemos hacerlo si les parece un poquito más tarde, no hay problema. Si quieren arrancar a las 14, a las 15. Yo arranqué a esta hora porque previo al inicio de clase tuvimos una reunión con las autoridades y bueno, acordamos que el horario de oficio arrancaba a las 13, en realidad 12:30, pero arrancaba a las 13 y ahí nos íbamos hasta las 7 de la tarde. Pero, no sé, eso lo podemos charlar. Yo creo que esta situación de la virtualidad nos permite poder flexibilizar un poco los horarios. Si ustedes se ponen de acuerdo, no hay problema. ¿Está? Bueno, profesor, sí. Bueno, eso lo vamos viendo. No se preocupen, eso se puede flexibilizar, no hay ningún problema. Vamos por lo menos voy a dejar picando la pelotita con este tema, porque la verdad que es un tema un poquito, tiene su complejidad y también no quiero darlo muy por arriba, que son los mecanismos de homeostasis, los sistemas de retroalimentación. Los principales mecanismos de control, ¿se acuerdan lo que dijimos cuando hablamos de homeostasis? Que es el equilibrio de ese medio interno. La homeostasis, la regulación, o sea, la homeostasis es el equilibrio, es mantener las características constantes de ese ambiente, y los mecanismos homeostáticos
son aquellos que van a regular ese equilibrio. Y básicamente los dos principales mecanismos que ocurren son los de retroalimentación, sistemas de retroalimentación. Y ahí vamos a tener dos tipos. Positivo y negativa, ¿sí? O sea, retroalimentación positiva y negativa. ¿Cómo funcionan esos sistemas de retroalimentación? Por ejemplo, cuando ocurre alguna alteración, una perturbación en el equilibrio, hay un sistema de control que capta esa alteración, ¿sí? Envía una señal a un amplificador, algo que amplifica ese estímulo que recibió, y ese amplificador lo que hace, fíjense que se llama amplificador de inversión, lo que hace es invertir la señal y manda una respuesta opuesta al estímulo inicial, ¿sí? Es decir, que trata de contrarrestar este desequilibrio. En realidad, contrarresta el efecto inicial, ¿sí? La respuesta es opuesta al efecto inicial. Esa es la retroalimentación negativa. Y la positiva es cuando, por ejemplo, hay una señal, hay un estímulo, se desencadena todo el proceso de comunicación y el amplificador envía una respuesta que es similar al estímulo inicial, ¿sí? Por eso se llama retroalimentación positiva. Pero a su vez, ¿por qué se llama retroalimentación? Porque esta respuesta por parte del sistema de control, a ser de la misma característica que el estímulo inicial, está amplificando el estímulo porque se suma al estímulo. Entonces, este sistema de control se ve más estimulado y la señal de respuesta que envía es aún mayor. Entonces, otra vez el amplificador envía otro estímulo todavía mayor, que sumado al anterior y sumado al estímulo inicial, se continúa potenciando y se transforma en lo que se llama un círculo vicioso. No sé si se entiende el concepto, porque se está constantemente, se está retroalimentando. O sea, el estímulo inicial se autopotencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la respuesta del organismo es la misma que el estímulo, entonces como que se va sumando, y cada vez ¿cómo es? El efecto final es mayor. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el calambre. ¿Sí? Si una vez le dio calambre, que el músculo se queda durísimo como una piedra, o como un hueso, mejor dicho, es por un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué? De retroalimentación positiva. ¿Qué ocurre ahí? A ver si está. Sí está. El calambre se produce porque en algún punto del músculo hay algo que esté generando dolor, ¿sí? Hay alguna causa, algún estímulo que genera dolor. Entonces, supongamos que este es el músculo que está con ese dolor ahí adentro. ¿Cuál es o sea, se desencadena la señal, y cuál es la respuesta por parte del organismo? ¿Cuál es la respuesta de retroalimentación? Hacer que el músculo se contraiga, ¿sí? Porque lo relaciona con una señal de huir de ahí, ¿sí? De que salga de ahí. Hace que el músculo se contraiga. Pero ¿qué ocurre? Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con el dolor que había inicialmente? Se hace mayor, porque está apretando ahí lo que ya estaba doliendo. Entonces, la señal que recibe es mayor, y a su vez el sistema de control interpreta que debe enviar una señal aún mayor, la amplifica aún más, ¿sí? Y nuevamente regresa otra señal más intensa de contracción, una contracción más fuerte, y así sucesivamente, ¿sí? Se va potenciando, tal es así que logramos o sea, que el músculo se contrae de una forma que queda prácticamente duro como un hueso. Justamente, ¿cuál es la manera de combatir el calambre? Extender el miembro, ¿sí? Tratar de extender, en realidad extender el músculo.
para contrarrestar esta causa inicial. No sé si se entiende, se interpreta el concepto, ¿no? La mayoría de los mecanismos homeostáticos en el organismo actúan por retroalimentación negativa, es decir, contrarrestan ese desequilibrio produciendo una respuesta contraria al estímulo inicial. Mientras que generalmente los mecanismos de retroalimentación positiva causan un mayor desorden que la solución que pretenden brindar. Salvo algunas cuestiones fisiológicas, hay algunos casos de retroalimentación positiva que sí son fisiológicos, ¿sí? Pero son casos contados con los dedos de la mano, ¿sí? La mayoría de los mecanismos homeostáticos se dan por retroalimentación negativa, ¿eh? La respuesta contrarresta al estímulo inicial, ¿sí? Así básicamente. Acá entonces, ¿qué es la homeostasis? Es el mantenimiento del equilibrio en un sistema biológico logrado por medio de mecanismos automáticos que contrarrestan las influencias que tienden a desequilibrarlo, ¿sí? O sea, si contrarrestan, van a basarse principalmente en una retroalimentación negativa. Bien. Estos mecanismos, vamos a terminar, ya nos falta poquito. Nada. Estos mecanismos de homeostasis, bueno, se dan en todos los niveles, tanto molecular, celular, hasta incluso, como hablábamos hoy, a nivel planetario, ¿sí? Se dan en diferentes niveles, incluso a nivel emocional. En comportamientos de los animales también se producen estos mecanismos de control. Algunos actores importantes en la homeostasis, por ejemplo, el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, el sistema endocrino está dado por las hormonas, ¿sí? Se refiere a las hormonas, juegan un rol muy importante en el control de la homeostasis. Después tenemos que tener un concepto de lo que es el nivel de actividad tónica, que es como un nivel de actividad, no me sale la palabra. Es como un nivel de reposo, por así decirlo, o sea, está en actividad, pero en mínima actividad, ¿sí? Es un nivel mínimo de actividad que sí, ante un estímulo se desencadena una mayor actividad. Por ejemplo, los músculos, por más que nosotros estemos totalmente relajados o con un miembro relajado, el músculo nunca está relajado totalmente. Siempre tiene cierto nivel de contracción, y eso es un nivel tónico de actividad. Después, concepto de niveles antagónicos, de lo que hablamos hoy, de esas respuestas opuestas al estímulo inicial. Pueden ser directamente proporcionales, o sea, aumentar el estímulo inicial o contrarrestarlo, que en ese caso sería el antagónico, se opone a ese estímulo inicial. Después, esas señales o esos estímulos pueden ser, son señales químicas y pueden tener diferentes efectos, también señales obviamente nerviosas. Es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque constantemente van a haber factores que tienden a desequilibrar el medio interno, entonces tiene que haber, los sistemas de control tienen que estar actuando constantemente y son muchos sistemas que están actuando a la vez. La efectividad de los mecanismos varían a lo largo de la vida, obviamente. Cuanto más avanzado en edad está el individuo, comienza a perder efectividad en esos mecanismos de control, ¿sí? Y cuando fallan esos mecanismos de control, pueden llegar a producirse diferentes alteraciones, incluso llevar a una enfermedad, ¿no?
Acá les doy un ejemplo, está muy interesante, de un caso de retroalimentación positiva, donde sí tiene un efecto beneficioso para el organismo, ¿no? Esto es cuando acá tenemos un feto, ¿no es cierto?, que está próximo a... En realidad todo este dibujo no es el adecuado, pero imagínense que este es el feto que está dentro del útero, el animal está pronto a nacer, ¿sí? O sea, la hembra está pronta a parir. ¿Qué ocurre? Llega un momento que la cabeza o el hocico del animal comienza a presionar el cuello del útero, lo comienza a distender. Esa señal de distensión en el cuello del útero provoca la liberación de una hormona llamada oxitocina, ¿sí? Esa oxitocina, que tiene numerosos efectos, pero ahora vamos a centrarnos en este caso nomás, lo que va a producir es estimular una contracción del útero, ¿sí? Entonces, cuando el útero se contrae, ¿qué ocurre con el feto? Se dirige aún más hacia el cuello del útero, o sea, comienza a empujar y a dilatar más el cuello del útero. Esa mayor dilatación del cuello del útero produce mayor oxitocina, ¿sí? Que a su vez produce una mayor contracción del útero, que empuja más todavía al animal, a este animal por nacer, que aún dilata aún más el cuello del útero, que a su vez estimula más oxitocina y así sucesivamente. Se forma un ciclo, ¿sí? Hasta que el animal es expulsado e incluso se expulsa toda la placenta. Ese es un caso de retroalimentación positiva donde hay una utilidad, digamos, fisiológica para el animal. Pero si no, en la mayoría de los casos son efectos adversos porque se potencia ese estímulo inicial. Vamos. Fíjense que era un tema